sin duda alguna, ¿verdad? Aunque seamos de diferentes partes del mundo, seamos de México, seamos de Honduras, seamos de donde seamos, de Chile, de donde sea, ¿verdad? Si allá nos reunimos en la iglesia de Cristo y venimos a este lugar, somos la misma iglesia, somos una familia, ¿verdad? Gracias porque Dios nos da esa oportunidad y nos da ese privilegio de pues, ser parte de su iglesia y ser parte de Él. Gracias le damos a Él porque nos dio ese regalo y nos da esa bendición. Así como familia que somos, vamos a entonar este canto. Somos una familia que ha nacido otra vez, una familia que su amor no termina, porque nos ha salvado y nos hizo Él, y ahora somos familia que va a su hogar, y a veces reímos y lloramos también, compartimos dolores y fracasos también, a veces soñamos de cómo será cuando lleguemos al cielo como familia de Dios. Cuando sufre un hermano, sufrimos con él. Cuando pasa el valle, nos gozamos con él, juntos en la alegría, tristezas también, juntos en la victoria, a través de Jesús. Y a veces reímos y lloramos también, compartimos dolores y fracasos también, a veces soñamos de cómo será cuando lleguemos al cielo como familia de Dios. Unos se van primero, nos vemos allá, al otro lado del cielo, donde estaremos allá, nunca nos separaremos, con Cristo ahí, juntos eternamente, como familia de Dios. Y a veces reímos y lloramos también, compartimos dolores y fracasos también, a veces soñamos de cómo será cuando lleguemos al cielo como familia de Dios. Algún día en la gloria nos vemos
fracasos también. A veces soñamos de cómo será cuando lleguemos al cielo como familia de Dios. Amén. Amén. Voy a invitarlos a ponerse pianos para no dormirnos porque acabamos de comer y pues el cuerpo tiende a quererse relajar, ¿verdad? Y querer quedarse dormido cuando recién estamos comiditos, pero vamos a seguir alabando a nuestro Dios, hermanos. Bueno, gracias, gracias. Venga. En la mansión donde Cristo está, ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Ahí no habrá ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté orando allí, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos el Salvador, pues mora ya con él ahí, los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allí, diré que no hay tribulación. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allí, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Aquí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allí, diré que no hay tribulación. Amén. Vamos a invitar a nuestro hermano Pedro, para que siga alimentarnos de la palabra de Dios y pues que así salgamos edificados cuando salgamos de este lugar. Adelante, hermano. Predica la palabra, hermano. Sí. Amén. Sí. Sea tiempo del tiempo. Juan capítulo 15, por favor.
Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. Creo que es un pasaje donde debemos ir una y otra vez para nuestro crecimiento espiritual. Jesús, por última vez en Juan, va a ocupar el yo soy. En esta oportunidad, Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para poder entender esta imagen que Jesucristo usa de la vid verdadera, para entender esta imagen y este pasaje, nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento, porque la imagen de la viña, la imagen de la vid, la que Jesucristo está hablando aquí, es una imagen del Antiguo Testamento. 8 veces aparece la figura de la viña, de la vid en el Antiguo Testamento, refiriéndose específicamente al pueblo de Israel. De los 8 pasajes, he elegido uno para que lo veamos y podamos entender Juan capítulo 15. Isaías capítulo 5. Vamos a Isaías para entender esto, por favor. Isaías 5. Para poder entender un poco mejor Juan capítulo 15. Escogí Isaías capítulo 5 para que ustedes vean la frustración de Dios, la impotencia de Dios con su pueblo. Miren, Isaías capítulo 5 verso 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. En una ladera fértil. 2. La había cercado y despedregado. La había plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre. Y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña.
Miren lo que dice Dios, por favor. Versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más podría yo hacerle a mi viña que yo ya no le he hecho? He hecho de todo por mi viña. La planté, la regué, la despedregué, le puse un lagar, le puse una torre. He hecho todo por mi viña para que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Fíjate la frustración de Dios, la impotencia de Dios. Versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. ¿Qué más puedo hacer por mi pueblo? ¿Qué más puedo hacer por mi viña, por la casa de Israel? ¿Qué no he hecho? He hecho todo por este pueblo para que diese frutos, para que diese uvas, y lo único que ha producido son uvas amargas. Esa es la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, Jesús dice algo interesante. Mateo 21. Mateo 21, refiriéndose al pueblo de Israel, versículo 43, en el contexto está hablando del pueblo que lo rechazó, del pueblo que no lo recibió, del pueblo de Dios, del antiguo pacto. Mira el 21, el 43, 21, 43. Jesús dice, por tanto digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de Dios será quitado de ustedes y le daré mi reino a personas, a gente que sí produzcan el fruto en él. Jesucristo, ahora vamos a Juan 15. Jesucristo se proclama: yo soy la vid, la viña verdadera. Eso podría indicar que las demás viñas, que las demás vides, no eran auténticas, no eran verdaderas. Jesús promete, hermanito, Jesús promete que a través de Él, estando unidos a Él, Él promete dar ese fruto a 30%, a 60% y a 101%. Cuando nos unimos a Cristo, el crecimiento espiritual no tiene techos. El crecimiento espiritual no tiene atajos. El crecimiento espiritual puede ser abundante en la vida de los discípulos. En serio. Mira, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, el Padre como labrador, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más frutos. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Versículo 8. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Jesús promete que a través de él, sus discípulos podrán llevar
fruto, mucho fruto, y que este fruto pueda permanecer en ellos. Puedo aclarar algo. Nadie, ninguna persona que no se ha unido a Cristo, que es la vid verdadera, ninguna persona que no se ha unido a Cristo en el bautismo puede producir algún fruto. Cuando la persona se une a Cristo en el bautismo, Jesucristo promete frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Otra aclaración. La palabra fruto aquí aparece 8 veces. Pero el fruto no es un mandamiento del Señor. Jesús no te está pidiendo, te mando a que dé fruto, te ordeno a que dé fruto. No, el fruto viene por otra consecuencia. El fruto viene cuando nos unimos a Cristo y cuando permanecemos en Cristo. El único mandamiento del pasaje es permanecer. Amén. Es el único mandamiento del pasaje. Entonces Jesús no te está mandando, da fruto, no. Cuando nos unimos a Cristo, se produce el fruto. Y cuando permanecemos en Cristo, el fruto es a 30, a 60 y a 100 por uno. Es lindo este pasaje. Amén. Ahora bien, para que los que se queden dormidos. Ahora bien, ¿de qué frutos está hablando Jesús en este pasaje? Si Él menciona la palabra fruto 8 veces, ¿de qué frutos está hablando Jesús? La verdad es que Jesucristo no explica, no especifica de qué frutos está hablando. No lo hace. Pero hay alguna pista y hay algunas preguntas en el pasaje. Ejemplo, versículo 8. Versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y miren ahora, ¿cómo termina el 8? Y seáis así, y probéis que soy mi discípulo. La primera pista es que este fruto es prueba, es una señal, es una evidencia de que tú y yo somos discípulos de Cristo. En esto glorificado a mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así y comprobéis y probéis que sois mis discípulos. Repito, el fruto es una prueba, es una evidencia, es una señal de que somos cristianos, de que somos seguidores de Cristo, de que somos discípulos de Él. Es una prueba. Además, lo otro interesante para mí es que con este fruto, según el versículo 8, ¿qué es lo que hace el discípulo con este fruto? Con estos frutos, ¿qué es lo que hace el discípulo? Glorifica al Padre. Estos frutos le dan gloria al Padre, le dan honra al Padre, glorifican al Padre. Dos cosas.
El fruto es una prueba de que somos seguidores de Cristo y este fruto glorifica al Padre. ¿De qué fruto está hablando Jesús? ¿Cuál es este fruto que glorifica al Padre? ¿Cuál es este fruto que prueba de que yo soy seguidor de Cristo? Una cosa interesante también para mí es que, no saliéndome del discurso, en el capítulo 14, dice en el 21, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Versículo 23, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él, al discípulo, me manifestaré al discípulo y haremos morada en el discípulo. ¿Cuál es el punto? En el libro de Juan, ¿quién es la gloria del Padre? En el Nuevo Testamento, ¿quién es el resplandor de la gloria del Padre? ¿Quién es el Hijo amado del Padre? ¿Quién es el que llena de alegría al Padre? ¿Quién llena de contentamiento al Padre? ¿Quién? Jesucristo. Es el contentamiento del Padre, es la gloria del Padre, es el resplandor de la gloria del Padre, es la imagen invisible del Padre. Entonces, es esto. La única razón en que nosotros podamos darle gloria al Padre, darle honra al Padre, la única razón que nosotros podamos darle la gloria al Padre es que Cristo, por su Espíritu Santo, more y viva en nuestros corazones. Si Cristo no estuviera en nuestros corazones, si el Espíritu Santo no estuviera en nuestros corazones, nunca podríamos darle gloria al Padre. Pero, aquí viene la pregunta que le hice a Alfonso y a Normita anoche, que todavía no contestan muy bien, pero se han esforzado. Esto me lo enseñó cuando leí un libro de Marcos Aurelio. Marcos Aurelio, emperador de Roma, dijo en una oportunidad, de cada cosa que tú veas, pregúntate de qué naturaleza es esa cosa. Ahora bien, cada árbol da fruto de acuerdo a su naturaleza. Aquí va a venir la pregunta. No se duerman. Aquí viene la pregunta. La higuera, ¿qué fruto produce? Porque es su naturaleza. Fue creada para producir higos. 2. El olivo, ¿qué fruto produce? El olivo, aceitunas, porque es su naturaleza. 3. Donde yo vivo, los nogales. El nogal, ¿qué fruto produce? Nueces, porque es su naturaleza. 4. La vid, ¿qué fruto produce? Uvas, porque es su naturaleza. Amén. Ahora bien, esta es la pregunta del millón. Si Jesucristo es la vid verdadera y nosotros estamos unidos a Él, ¿de qué naturaleza tendría que ser este fruto? ¿Cuál sería este fruto entonces? Santo. Ok. Divino. Santo, ¿qué más? Santidad.
Santidad. Tiene que ser de acuerdo a la naturaleza divina. Tiene que ser de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Entonces, el fruto del cual Jesucristo está hablando aquí es de su misma naturaleza. Es de su misma naturaleza. Tiene que ser el carácter de Cristo, la vida de Cristo viviendo a través de nosotros. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. El carácter de Cristo, la vida de Cristo a través de nosotros. Ser santo como Él, amar como Él amó, ser humilde como Él es humilde, ser manso como Él es manso, ser bondadoso como Él, perdonar como Él. Tenemos la mente de Cristo, el corazón de Cristo y la naturaleza de Cristo, porque estamos unidos a Él. El fruto que glorifica al Padre es el carácter de Cristo. Amén. Es la vida de Cristo a través de nosotros. Amén. Amén. En la mente del Padre, siempre el Padre ha querido crear en nosotros el carácter, la imagen de Cristo en nosotros. Romanos 8, versículo 29. Mira lo que dice. El carácter de Jesús. Amar como Él ama. Entregarse como Él se entrega. Ser misericordioso como Él. Ser santo como Él. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere crear en nosotros el carácter de su Hijo, la vida de su Hijo, la mente de su Hijo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 o 2:14. Dios nos predestinó para crear en nosotros la imagen de Jesús, de su Hijo, la vida de Cristo en nosotros, ser más como Él y menos como nosotros mismos, permitir que Él crezca y que nosotros menguemos, ser más como Él, mirar como Él, sentir como Él, tratar a los demás como Él, aceptar a los demás como Él, amar como Él ama, ser imitadores de Cristo, seguir el ejemplo de Cristo, las huellas de Cristo, imitadores de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 3. Verso 18. Por tanto, bueno, 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué estamos mirando? La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria a la imagen de su Hijo, al carácter de su Hijo. Dios quiere crear en nosotros el carácter de su Hijo para que podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios quiere que seamos menos como nosotros y que seamos más como su Hijo.
Jesucristo. Amén. Colosenses capítulo 3. Hermanos, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Adán llevaba en él la imagen de Dios. Eva llevaba la imagen de Dios. Pero ellos decidieron pecar, rebelarse. Y la imagen de Dios que ellos llevaban se deformó, se deterioró, se desfiguró, se rompió esa imagen de Dios. Porque el pecado deforma, desfigura, deteriora la imagen de Dios en el hombre y en la mujer. Jesucristo vino a este mundo y nos dio a conocer la verdadera imagen del Padre, porque Jesucristo es la imagen invisible del Padre. Colosenses 1:15, es la imagen invisible del Padre. Y Jesucristo vino a restaurar esa imagen del Padre que el hombre desfiguró, que el hombre deterioró, que el hombre deformó por su pecado. Cuando nos unimos a Cristo en el bautismo y nacemos como una nueva criatura, mira lo que dice Colosenses 3:10. Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando una persona se une a Cristo en el bautismo, Dios lo crea de nuevo a la verdadera imagen de Dios de nuevo. Lo crea a la imagen de Dios. Es decir, Dios creó al hombre perfecto, el hombre se deformó y Jesucristo vino a transformar lo que se había deformado por el pecado. Cuando nacemos de nuevo, Dios está creando un nuevo hombre a su imagen, la que Adán perdió en el principio. Amén. Volvamos a Juan 15, por favor. El fruto que glorifica al Padre es el carácter de Jesús. Cuando Cristo está viviendo en nuestros corazones, cuando el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros, cuando la imagen de Cristo está siendo formado en nosotros, el Padre está recibiendo gloria. Amén. Amén. Ahora, para concluir, es fundamental, es indispensable, es esencial, si queremos que Dios siga formando el carácter de Cristo en nosotros, si queremos seguir formando el carácter de Cristo en nosotros, ser más puro como Él, ser más misericordioso como Él, ser humilde como Él, perdonar como Él, ser bondadoso como Él, tener dominio propio como lo tuvo Él. Si queremos formar el carácter de Cristo, Jesucristo nos invita que estemos unidos a Él. No, ya estamos unidos a permanecer en Él.
una cosa es estar unido y otra cosa es permanecer en Él. Miren, versículo 4. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él, este lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo nada podemos hacer. Somos un cero a la izquierda, separados de Cristo. Jesucristo en estos momentos nos invita a permanecer en Él. No te sueltes nunca de Cristo, no te separes nunca de Cristo, no te aférrate a Cristo, no te desconectes de Cristo, no te separes de Cristo. Aférrate a Él, porque separado de Cristo nada podemos hacer. ¿Qué significa permanecer? Recuerden, en el matrimonio, cuando hacemos el pacto, Dios nos une en una sola carne. Estamos unidos en el matrimonio. Pero después tenemos que permanecer en esa relación matrimonial hasta que la muerte nos separe. Hay que permanecer en esa relación. Y por eso debe haber comunicación, afecto, cariño, besos, abrazos, te quiero, te amo, te extraño. Es toda una relación. Entonces nosotros ya nos unimos a Cristo, pero ahora debemos permanecer en Cristo, desarrollar esa comunión, desarrollar esa relación con Él, esa comunicación con Él. ¿Se entiende, cierto? En Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, aquí está, Juan capítulo 1, versículo 35. Recuerden que estar unido a Cristo es una cosa, permanecer es otra cosa. Hay que permanecer en Jesús y llevaremos mucho fruto. Juan 1:35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era la hora, como la hora 10. Hermano, ¿dónde moras? Ve y ve. Y se quedaron con Jesús aquel día. Se quedaron con Jesús aquel día. La palabra permanecer es eso: quedarse con Jesucristo siempre, estar siempre con Cristo, no separarse de Cristo, no desconectarse de Cristo, no alejarse de Cristo. Es estar en contacto, en comunión las 24 horas del día con Él. Es estar viviendo una vida dependiente de Él, porque yo sé y tú sabes que separados de Él, desconectados de Él, lejos de Él, nada podemos hacer. Amén. Los dos elementos indispensables para mi permanencia en Cristo y para tu permanencia en Cristo está en el capítulo 15, versículo 7. Esos son los dos elementos para nuestra dependencia de Jesús, para nuestra permanencia de Jesús. Si permanecéis en mí, y aquí está el primer elemento. ¿Cuál es? ¿Cuál es el primer elemento? Y mis palabras
Ese es el primer elemento indispensable, esencial para nuestro crecimiento, para nuestra fortaleza, para nuestro desarrollo, para nuestra madurez espiritual. Permanecer en la palabra de Cristo. Amén. Recuerden que Cristo es el Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que la palabra permanezca en nosotros no es ni más ni menos que Cristo permanezca en nosotros. Cuando la palabra de Cristo está permaneciendo en nosotros, sus principios permanecen en nosotros, sus prioridades permanecen en nosotros, su misión permanece en nosotros, su obra permanece en nosotros, sus mandamientos permanecen en nosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Lo importante, lo indispensable que es la palabra de Dios. Tú tienes palabras de vida eterna, palabra que nos santifica, palabra que nos hace libre. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que he hablado. Desead como niño recién nacido esta palabra espiritual. Que la palabra de Cristo more, habite en abundancia en vuestros corazones. Ha sido tomado de la palabra de Dios para que en el día de Cristo Pablo se podía gloriar de los hermanos. Aférrense a mi palabra. No se desconecten de mi palabra. No se separen de mi palabra. Es un elemento indispensable para que nuestro fruto crezca 30, a 60 y a 100 por uno. Y el otro elemento indispensable, y todo lo que pidieres al Padre, versículo 7, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Una vida de oración. Porque dependemos de Él. Porque lo necesitamos a Él. Porque buscamos la ayuda de Él. Son dos elementos indispensables. Su palabra y una vida de oración. Y el fruto va a crecer en mí y en ti. Va a crecer a 30, a 60 y a 100 por uno. El carácter de Cristo va a ir formándose en nosotros. Que Dios me los bendiga. Amén. Muchas gracias. Que Dios me los guarde grandemente a cada uno de ustedes. ¿Quién va a pasar por acá, mi socio? Muchas gracias por esta oportunidad. Y será hasta una próxima. Amén. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando quién por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí
Vamos a orar, no vamos a estar de otro, vamos a orar. Señor, hay que permanecer. Ese es lo que me ha tocado mi corazón, mi hermano. Hay que permanecer unidos a Cristo. Ya estamos unidos, pero hay que permanecer ahora para que el carácter de Él pues, se forme en nosotros. Y ya saben, la palabra y vida de oración. Amén. Palabra y vida de oración. Yo amarraría esas dos con el servir a los demás. Servir a los demás. Oremos. Amadísimo Padre, Señor, gloria sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tan suculento alimento espiritual que es tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, aquí presentes, Señor. Y por todo lo que tú nos has dado, Señor, en este fin de semana y en el principio de semana hoy. Señor, gracias, Señor. Hemos sido bendecidos en grande, Señor. Permite, Señor, que nosotros llevemos esta bendición donde quiera que vayamos, Señor. Y reflejemos a Cristo en nuestras vidas, Señor. Permite que tengamos esa pasión y ese sosiego de la necesidad del Evangelio que tiene el mundo, Señor. Que nos tomemos como responsabilidad. Y gracias, Señor, porque tú, Señor, nos encontraste de entregarnos, Señor, este mensaje. Ayúdanos ahora, Señor, a permanecer y a compartirlo con amor donde quiera que vayamos. Señor, al salir de aquí, pues sea con nosotros, Señor, para que tengamos consciente de tu presencia. Padre, no quiero terminar esta oración sin pedirte por mi hermano José Luis, Señor. Allá donde está, Señor, esté con él. Yo sé que Él está orando por nosotros, Señor. Nosotros pedimos a ti por Él. Dale alivio, Señor, y dale la paz que tú le has dado, Señor, que Él se siente en paz en este momento. Que a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, con esta concluimos esto. Ok.